Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema internacional y sus factores de transformación. Sus expositores vamos a ser Juana Martínez y Andrés Tejero. Vamos a hablar un poco sobre las características, momentos históricos, sitios más importantes, algunos autores relevantes que hablan sobre estos sistemas. Vamos a comenzar pues con el sistema anárquico, que tiene como características principales la ausencia de autoridad superior. Y en el sistema internacional no existe una autoridad central que tenga el poder de controlar o imponer reglas y resolver conflictos de manera obligatoria. Los estados actúan en un entorno sin gobierno central, sin un gobierno centralizado. Hablamos también sobre la soberanía estatal. Los estados son considerados como las principales unidades de análisis y tienen una soberanía sobre sus territorios y sus asuntos internos. Cada estado es autónomo y opera bajo sus propias leyes y normas. También hablamos sobre la seguridad internacional y el dilema de seguridad. Los estados buscan su propia seguridad en un sistema donde la seguridad no se garantiza por una autoridad central. Esto puede llevar a un dilema de seguridad, donde las acciones de algunos estados pueden ser considerados como amenazas por otros, nada más por el simple hecho de buscar su seguridad propia. En los momentos históricos más importantes que tenemos en el sistema anárquico está el final de la Primera Guerra Mundial y la creación de la Sociedad de Naciones en 1919. La Primera Guerra Mundial nos demostró cuál era la ineficiencia de la diplomacia tradicional y la necesidad de crear un sistema internacional que nos ayude a prevenir estos futuros conflictos. La Sociedad de Naciones fue creada como un intento de establecer una organización internacional que pudiera mediar y resolver estas disputas entre estados. También hablamos de la Guerra Fría entre 1947 y 1991 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que llevó a una división del mundo en bloques de poder y una carrera armamentista nuclear. Este periodo fue caracterizado por un sistema internacional anárquico en el que las dos superpotencias competían por la influencia global, mientras que otros estados simplemente se alineaban a estos bloques para participar dependiendo de sus intereses nacionales. De los hitos más importantes tenemos la globalización y actores no estatales, donde a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los sectores principales fueron estados-naciones, organizaciones transnacionales, grupos terroristas y corporaciones multinacionales, y que la globalización trajo consigo un aumento en la influencia de estos actores no estatales, lo cual hizo un cambio en el sistema internacional anárquico y lo hizo más complejo, ya que creó nuevas formas de cooperación y de regulación internacional. Entre los autores más importantes tenemos a Kenneth Waltz, el autor de Theory of International Politics, en 1979, donde él argumenta que el sistema internacional es anárquico y que la estructura del sistema internacional, más que características internas de los estados, determina el comportamiento internacional. También tenemos a Hans Morgenthau, que en su libro Politics Among Nations, en 1948, establece los principios del realismo clásico que enfatiza la lucha por el poder y la soberanía dentro de un sistema internacional anárquico. Bien, ahora hablaremos sobre el sistema internacional multipolar. En este hablaremos sobre el equilibrio de poder, las alianzas temporales y flexibles y la competencia y colaboración. Referente al equilibrio de poder, en este sistema multipolar, los múltiples estados poseen un poder significativo y relativamente equilibrado. No existe una hegemonía clara, lo que fomenta un equilibrio de poder mucho más dinámico. En las alianzas temporales y flexibles, estas alianzas entre estados son muy comunes, pero suelen ser temporales y basadas en intereses coyunturales, lo que permite una mayor flexibilidad diplomática. Referente a la competencia y colaboración, en esta la competencia es intensa, pero también hay espacio para la cooperación y en áreas de interés común entre los estados. Un ejemplo histórico es en Europa en el siglo XIX. Tras el Congreso de Viena, Europa mantuvo un sistema multipolar con potencias como el Reino Unido, Francia, Rusia, Austria-Hungría y Prusia, posteriormente que sería convertida en Alemania. Este sistema busca prevenir la dominación de una sola nación a través de un equilibrio cuidadoso. Los autores que sustentan este sistema es Kenneth Waltz del neorrealismo y en su obra Teoría Política Internacional describe cómo el sistema multipolar las grandes potencias buscan equilibrar el poder para evitar que una sola hegemonice el sistema internacional. También está Henry Kissinger, que es un historiador político y enfatiza la importancia de la diplomacia en el equilibrio de poder en la política internacional, especialmente durante el Congreso de Viena durante el siglo XIX. Los momentos históricos de desarrollo y transformación es la Paz de Westfalia, que en este tratado se puso fin a la guerra de 30 años y estableció el principio de soberanía estatal, marcando el inicio del sistema de estados europeos. El equilibrio de poder se convirtió en una estrategia clave para mantener la paz y la estabilidad. Asimismo, también está el Congreso de Viena, en la Primera Guerra Mundial, y ya los hitos que marcaron este sistema internacional son los acuerdos de Bretton Woods y el Tratado de Maastricht,
Que los acuerdos de Bretton Woods es la fundación del sistema económico global basada en las reglas y la creación del Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el Tratado de Maastricht, este transformó la Comunidad Europea en la Unión Europea, marcando un importante paso en la integración política y económica en el continente europeo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el sistema internacional bipolar. Tiene características el dominio de dos superpotencias principales que dominan la política mundial, influyendo en la mayoría de asuntos internacionales. Estas dos superpotencias suelen ser estados que tienen capacidades militares, económicas y políticas que son superiores a los demás actores internacionales y tienen mayor influencia. El equilibrio de poder es otra característica principal, ya que es la forma en la que las dos superpotencias tienen a mantener este equilibrio estratégico para evitar que uno adquiera ventaja sobre el otro. Este equilibrio puede llevar a una estabilidad relativa, pero también a una competencia constante entre estos dos bandos. El conflicto de cooperación en un sistema internacional bipolar es común debido a la competencia por la influencia global. Sin embargo, puede haber periodos de cooperación, especialmente cuando ambas superpotencias buscan evitar estos conflictos directos que podrían ser desastrosos para el sistema internacional. Entre estos podemos ver principalmente la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que fue uno de los momentos más críticos de la Guerra Fría cuando Estados Unidos descubrió misiles soviéticos en Cuba, lo que llevó al enfrentamiento que casi resultó en una guerra nuclear. Esta resolución de crisis fue un punto alto en la diplomacia en la Guerra Fría y un ejemplo de la tensión en el sistema bipolar. Otro momento histórico muy importante también fue la caída del muro de Berlín en 1989, lo cual simbolizó el colapso del bloque soviético y el final de esta Guerra Fría. Este evento marcó el comienzo del fin del sistema bipolar y la transición hacia un nuevo orden internacional unipolar que fue dominado por Estados Unidos y a lo que también ayudó a la disolución de la Unión Soviética en 1991, ¿no? De los hitos más importantes para el sistema bipolar fue la Conferencia de Yalta en 1945. Los actores principales fueron Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, y en esta conferencia se definió la reconfiguración de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, estableciendo zonas de influencia y sentando las bases para la posterior división en Alemania y en Europa en las esferas de la influencia soviética y occidental. De los principales autores que tenemos del sistema bipolar está Stephen Walt en The Origins of Alliances, en 1987, donde examina cómo las alianzas forman una función del equilibrio de poder y unas características centrales en un sistema bipolar. Y también tenemos a Francis Fukuyama, que en su libro The End of History and the Last Man, en 1992, argumenta que el colapso del comunismo soviético y el fin del sistema bipolar marcaron el triunfo de la democracia liberal y cómo el modelo dominante en la política internacional cambia. Ahora hablando sobre el sistema unipolar, las características de este es la hegemonía, la acción unilateral, la estabilidad y tensión. En la hegemonía es donde un único Estado posee una clara superioridad en términos de poder militar, económico y cultural, lo que permite influir de manera significativa en el sistema internacional. En la parte de acción unilateral, la superpotencia tiene la capacidad de actuar unilateralmente sin la necesidad de formar amplias coaliciones, aunque a menudo busca apoyo internacional para legitimar sus acciones. En la parte de estabilidad y tensión, mientras que la hegemonía puede proporcionar cierta estabilidad, también puede generar ciertas tensiones y resentimientos entre otros estados y que busquen desafiar el statu quo. Un ejemplo histórico es posguerra fría, tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, los Estados Unidos emergió como una única superpotencia global durante las décadas de 1990 y los 2000. En este, Estados Unidos lideró intervenciones en conflictos internacionales y promovió políticas económicas y de seguridad global que reflejaban sus intereses. Los autores que sustentan este sistema es Charles Krugman y Justin Mearsman. Charles Krugman es del neoconservadurismo y en su artículo The Unipolar Moment argumenta que el fin de la Guerra Fría dejó a Estados Unidos en una posición de hegemonía global. Y George Mearsman, del realismo ofensivo en The Tragedy of Great Powers Politics, sostiene que las grandes potencias siempre buscan maximizar su poder y en un sistema unipolar, la superpotencia intenta mantener su hegemonía. Los momentos históricos de desarrollo y transformación pues fueron el fin de la Guerra Fría, como ya lo hablamos anteriormente, y la intervención militar y política de los Estados Unidos. En este fue la Guerra del Golfo, la intervención de Kosovo, la invasión de Irak. Son los ejemplos de cómo Estados Unidos utilizó su posición unipolar para influir en la política global. También los hitos que marcaron este sistema internacional, como ya los mencioné anteriormente, fue la Guerra del Golfo,
en 1991 y la crisis de los misiles en Cuba, donde fue un punto crítico durante la Guerra Fría que desató la tensión entre las superpotencias y la necesidad de una diplomacia efectiva. Ahora vamos a hablar también de el sistema regional, que tiene como características principales el enfoque regional, que se centra en un área geográfica específica, como lo es América Latina, o Asia-Pacífico, o Medio Oriente, Europa, etc. En esta región se desarrollan dinámicas de poder, de alianzas y los conflictos. Otra característica importante es la interdependencia económica y política. Los países que están dentro de un sistema internacional regional tienden a tener una alta interdependencia económica y política. Los acuerdos comerciales, las alianzas estratégicas y las organizaciones regionales facilitan esta interdependencia. Los conflictos regionales y la cooperación también son bastante importantes, ya que se experimentan conflictos internos y tensiones que a menudo se están relacionados con la competencia de recursos, fronteras disputadas o diferencias políticas. Sin embargo, también puede haber esfuerzos significativos de cooperación para resolver esos conflictos y promover la estabilidad en ese sistema regional. Entre los momentos históricos más importantes tenemos la creación de la Unión Europea a través del Tratado de Roma en 1957, donde se estableció la Comunidad Económica Europea, marcando el inicio de la integración europea que eventualmente evolucionó hacia la Unión Europea. Este tratado fue fundamental para el desarrollo de un sistema internacional regional en Europa con un enfoque en la integración económica y política. Por otro lado tenemos también el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se estableció una zona de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, eliminando barreras comerciales y promoviendo así la integración económica en América del Norte. Este acuerdo tuvo un impacto significativo en la economía de esta región y en las relaciones internacionales en el continente. De los sitios más importantes que tenemos, ya acercándonos un poco más a Colombia, es el Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, de donde los actores principales fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno colombiano. Y también hubo mediadores como la ONU y la Unión Europea. El acuerdo de paz fue firmado entre el gobierno colombiano y las FARC y puso fin a un conflicto armado que lleva más de 50 años. Esto incluyó disposiciones entre desarme, justicia transicional y reintegración de excombatientes a la sociedad. Ahora vamos a hablar un poco de los autores y los más importantes o los más relevantes fueron Robert Cox, que habla en su libro The Social Forces, States and World Orders Beyond International Relations Theory en 1981, y donde explora cómo las dinámicas regionales interactúan en el orden global y cómo los actores regionales configuran y son configurados por el sistema internacional más amplio. Y por otro lado tenemos a Joseph Nye en Power and Interdependence, World Politics in Transition en 1977, donde él examina la interdependencia de las relaciones internacionales y cómo esta puede ser observada a nivel regional. Ya para finalizar todos los sistemas, hablaremos ahora del sistema internacional globalizado. Y ya para finalizar, hablaremos del sistema internacional globalizado. En sus características tenemos la interdependencia económica, el flujo de información y cultura, problemas globales comunes. Centrándonos en la interdependencia económica, la globalización y por último hablaremos del sistema internacional globalizado. En este está la interdependencia económica, que la globalización ha llevado a una profunda interconexión de las economías nacionales, donde las acciones económicas de un país pueden tener repercusiones globales. En el flujo de la información y cultura, la revolución tecnológica y la expansión de Internet han facilitado el intercambio rápido y masivo de información y de cultura, disminuyendo las barreras geográficas. Y en los problemas globales comunes, la naturaleza global de muchos problemas como el cambio climático, el terrorismo internacional y las pandemias requiere una cooperación multilateral y coordinada. Un ejemplo histórico es a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, donde el proceso de globalización se aceleró con la liberación del comercio y la creación de la OMS, que es la Organización Mundial del Comercio, y la digitalización. Esto ha llevado a una mayor integración económica y cultural, pero también a desigualdades económicas y conflictos relacionados con la identidad y la soberanía. Los autores que sustentan este sistema es Thomas Friedman. En su libro The World is Flat, argumenta que la globalización ha nivelado el campo del juego económico, permitiendo una mayor competencia internacional. Por otro lado, tenemos a Joseph Nye, que es pertenece al neoliberalismo institucional,
y en su libro The Future of Power analiza cómo la globalización y la interdependencia han transformado el poder y las relaciones internacionales, destacando el poder del soft power o el poder blando. Los momentos históricos de desarrollo y transformación de este sistema son los acuerdos de Bretton Woods, los avances tecnológicos de la era Internet, la crisis financiera global en 2008 y la pandemia del COVID-19, que es donde es la más importante porque resaltó la importancia de la cooperación internacional en la gestión de crisis globales y la interdependencia de las cadenas de suministro alimenticio, sanitario y de salubridad. Los hitos que marcaron este sistema, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio. Las Naciones Unidas fue fundada para promover la paz y la cooperación internacional y ha jugado un papel muy crucial en la resolución de conflictos y el desarrollo global. Esto es todo por nuestra presentación, muchas gracias, y a la descripción dejamos el otro gráfico que es una línea de tiempo y la evolución del sistema internacional a través de la historia. Muchas gracias.